Ubicada en el desierto de Nevada, el Área 51 ha sido durante décadas el epicentro de innumerables teorías de conspiración, desde supuestas naves extraterrestres hasta experimentos ultrasecretos. Este lugar ha capturado la imaginación de millones alrededor del mundo. Pero entre todos los enigmas que rodean al Área 51, hay uno que destaca por su oscuridad y misterio: el Proyecto Abigail. Este proyecto, envuelto en sombras y rumores, se centra en la historia de Abigail Western, una joven universitaria que se convirtió en el sujeto principal de un experimento que buscaba comprender los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Aunque muchos hablan de extraterrestres y tecnologías avanzadas cuando se menciona al Área 51, el Proyecto Abigail nos recuerda que a veces los horrores más grandes pueden ser resultado de nuestras propias acciones y ambiciones. La valentía de Abigail, su confianza en la ciencia y en su propio padre y las terribles consecuencias de ese experimento nos llevan a un viaje a través de uno de los capítulos más oscuros y menos conocidos de la historia del Área 51. Empecemos contando el inicio del experimento. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba en una carrera frenética por el dominio tecnológico y científico. En este contexto, el Área 51 emergió como un bastión de investigación y desarrollo, donde se llevaban a cabo proyectos que desafiaban los límites del conocimiento humano. Albert Western, un científico de renombre, se encontraba en el corazón de estas investigaciones. Con una mente brillante y una curiosidad insaciable, Albert estaba obsesionado con descubrir los efectos de la radiación en el cuerpo humano, especialmente después de las devastadoras consecuencias de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Su objetivo era doble: entender los peligros de la radiación y, si era posible, encontrar formas de proteger o curar a aquellos expuestos. Para llevar a cabo este audaz experimento se necesitaba un voluntario dispuesto a enfrentar lo desconocido. Y en un giro del destino que nadie podría haber anticipado, la voluntaria resultó ser Abigail Western, la propia hija de Albert. Con una mezcla de valentía y confianza en su padre, Abigail accedió a ser parte del experimento, creyendo firmemente en la importancia de la ciencia y en la integridad de su padre. El experimento comenzó con una serie de pruebas preliminares para evaluar el estado de salud de Abigail. Estas pruebas revelaron que era una candidata ideal, joven, saludable y sin vicios. Una vez confirmada su aptitud, Abigail fue trasladada a una instalación especial dentro del Área 51, diseñada específicamente para el proyecto. Este espacio, aislado y monitoreado, se convirtió en un hogar y en el escenario de uno de los experimentos más controvertidos de la historia. Veamos ahora la transformación de Abigail. Los primeros días del experimento transcurrieron con una tensa normalidad. Abigail, a pesar de estar en un entorno desconocido y potencialmente peligroso, mostraba una fortaleza y determinación admirable. Cada día los científicos monitoreaban su salud, buscando cualquier signo de cambio o anomalía, y al principio todo parecía ir según lo planeado. Sin embargo, a medida que las semanas pasaban, comenzaron a surgir sutiles cambios en Abigail. Al principio eran apenas perceptibles: un ligero cansancio, una palidez en su piel, pequeñas manchas que aparecían y desaparecían, pero con el tiempo estos cambios se volvieron más pronunciados y alarmantes. Su piel, una vez suave y radiante, comenzó a mostrar signos de envejecimiento prematuro. Sus ojos, que solían brillar con curiosidad y determinación, ahora reflejaban dolor y confusión. Pero lo más perturbador era su comportamiento. La joven, comunicativa y vivaz que había entrado en el Área 51 se estaba transformando en alguien que apenas hablaba y mostraba signos de agitación. A medida que los meses avanzaban, la transformación de Abigail se aceleró. Su rostro, que una vez fue el de una joven llena de vida, ahora estaba arrugado y desfigurado. Sus dientes, que solían tener una sonrisa amable, se volvieron afilados y sobresalían de su boca de manera amenazante. Pero lo más aterrador era su comportamiento. Abigail, que solía ser una joven educada y amable, ahora se movía de manera errática, gruñendo y mostrando signos de agresión. El personal del Área 51, incluidos aquellos que habían conocido a Abigail antes del experimento, apenas podían reconocerla. La transformación había sido tan drástica que muchos se preguntaban si la joven que conocían
aún existía dentro de esa criatura que ahora habitaba la instalación. Si estás disfrutando de este vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias misteriosas como esta. Seguimos con el vídeo. La situación en el Área 51 se volvió cada día más insostenible. Los gritos y gruñidos que provenían de la celda de Abigail resonaban en los pasillos, recordando constantemente a los científicos y al personal de seguridad sobre la monstruosidad que habían creado. Las noches eran especialmente difíciles, con la oscuridad amplificando el miedo y la incertidumbre. Albert Western, el arquitecto de este experimento y padre de Abigail, estaba al borde del colapso. Cada día observaba con horror cómo su hija se alejaba más y más de su antiguo ser. La culpa lo consumía y la presión de mantener el experimento en secreto y controlar la situación se volvía insoportable. Una noche, después de un particularmente perturbador episodio en el que Abigail intentó romper la puerta de su celda, Albert tomó una decisión. No podía permitir que su hija continuara sufriendo de esa manera, ni podía vivir con la culpa de lo que había hecho. En la soledad de su oficina escribió una carta detallando el experimento, sus objetivos y lo que había sucedido con Abigail. En ella expresó su profundo remordimiento y pidió a sus colegas que encontraran una manera de ayudar a su hija. Después de sellar la carta, Albert tomó una decisión final y trágica. Se quitó la vida incapaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Al día siguiente, cuando sus colegas encontraron la carta y el cuerpo de Albert, el shock y la consternación se apoderaron del Área 51. La noticia del suicidio de uno de sus científicos más prominentes, junto con las revelaciones sobre el proyecto Abigail, causó un caos total. Los científicos, enfrentados con la realidad de lo que habían permitido y apoyado, debatieron sobre qué hacer con Abigail. Algunos argumentaban que debía ser liberada, mientras que otros temían las consecuencias de liberar a una criatura tan inestable. Finalmente, en una decisión que reflejaba su desesperación y miedo, optaron por dejar a Abigail en su celda, esperando que muriera de hambre. Pero el destino tenía otros planes. Unos días después, el personal del Área 51 hizo un descubrimiento aterrador. La celda de Abigail estaba vacía. La criatura, que una vez fue una joven brillante y llena de vida, había escapado, dejando tras de sí un rastro de destrucción y 2 guardias muertos. La búsqueda de Abigail comenzó de inmediato, pero nunca se encontró rastro de ella. Su destino sigue siendo uno de los mayores misterios del Área 51. El Área 51 ha sido durante décadas un caldo de cultivo para teorías de conspiración, rumores y leyendas urbanas. Y mientras la historia del proyecto Abigail se ha contado y recontado, generando miedo y fascinación a partes iguales, es esencial desentrañar la verdad detrás de la leyenda. En 2019, una serie de documentos desclasificados arrojaron luz sobre algunos de los misterios del Área 51. Edward Snowden, el famoso consultor tecnológico y denunciante, reveló información que, aunque no mencionaba directamente el proyecto Abigail, sí daba pistas sobre su posible origen. En estos documentos se hablaba de una joven llamada Abigail Hallin, quien participó en un experimento real conocido como Biosfera 2 en 1991. Este proyecto tenía como objetivo estudiar la viabilidad de mantener la vida humana en ambientes cerrados, recreando ecosistemas terrestres en una estructura de cristal y acero. Abigail, junto con otros 7 investigadores, se encerró en esta biosfera durante 2 años, enfrentando desafíos como la disminución de niveles de oxígeno que tuvo graves consecuencias para su salud. Tras el experimento, Abigail Hallin se retiró del ojo público, afectada por los efectos del proyecto en su salud. Sin embargo, su historia real, aunque impresionante, dista mucho de la leyenda del proyecto Abigail del Área 51. Es posible que con el tiempo los relatos sobre los experimentos del Área 51 y la historia de Abigail Hallin se entrelazaran, dando origen a la espeluznante leyenda que conocemos hoy en día. Es fundamental recordar que aunque las leyendas pueden tener un origen en hechos reales, a menudo se exageran o distorsionan con el paso del tiempo. El Área 51, con su aura de misterio y secretismo, es un terreno fértil para tales historias. Pero como siempre, es esencial buscar la verdad detrás de la leyenda y recordar a las personas reales que pueden haber inspirado tales cuentos. El Área 51, con sus vastos desiertos y edificios enigmáticos,
ha sido durante mucho tiempo un símbolo de lo desconocido y lo inexplicable. Las historias que emergen de sus sombras, como la del Proyecto Abigail, sirven como recordatorios de nuestra fascinación colectiva con lo oculto y lo misterioso. Sin embargo, es esencial recordar que detrás de cada leyenda hay fragmentos de verdad, historias reales de personas que por una razón u otra se han entrelazado con el mito. La historia de Abigail, ya sea la versión legendaria del Proyecto Abigail o la historia real de Abigail Hallin y la Biosfera 2, nos muestra la intersección de la ambición humana, la ciencia y las consecuencias imprevistas. Nos recuerda la responsabilidad que tenemos al empujar los límites del conocimiento y la ética que debe guiar cada paso que damos en la búsqueda de la verdad. Mientras continuamos explorando, investigando y buscando respuestas, es vital que nos acerquemos a cada historia, cada leyenda, con una mente abierta pero crítica. Solo así podremos discernir la realidad de la ficción y aprender de los errores del pasado. El Área 51 y sus misterios seguirán capturando nuestra imaginación, pero es nuestra responsabilidad buscar la verdad, honrar las historias reales y aprender de ellas, porque al final del día las verdaderas lecciones no se encuentran en las sombras de las leyendas, sino en la luz de la verdad. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like y suscribirte, esto nos ayuda mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Hasta la próxima en Casos Misteriosos.